Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela Internacional de Canto. Soy Montse Bermúdez, soprano y profesora de canto, y en el día de hoy he encontrado un vídeo en YouTube que me ha llamado la atención y quería verlo por primera vez y analizarlo con todos vosotros, porque es una fan cam en el concierto de Malasia, la actuación en directo de Dimash con La historia de un cielo, The Story of One Sky. Vamos a ello. Believe what's happening at all. Vipers crazily begin to fall. We are the reason we causing all that pain to the sacred one that give us life. Billions of hearts, billions of cells and souls and dreams, billions of lives should endeavor to do senseless for all, so this and that. Bueno, empezamos a hacer un poquito con esta canción. Bueno, porque ya sabemos un poco de qué va y todo eso. Aquí estamos viendo a Dimash realmente muy entregado en su canto. Es un canto que está en una zona intermedia de su voz, está en la parte de tenor y se ve que cada una de las palabras las está diciendo de corazón, porque está describiendo eso, que hay muchas vidas, que hay muchas personas que pueden padecer y pregunta el por qué acabamos yendo a la guerra, si todos al final somos iguales, ¿no? Y el cariño con el que canta, la línea de canto tan bonita, es una voz natural, expresando, digamos, no muy impostado, y ahora incluso cuando ha hecho esos pequeños cantos hacia arriba los ha aireado un poquito, pero todo esto con una intensidad, con un corazón, con un alma en cada una de las notas. Excelente. Vamos a seguir. Aquí estoy viendo que es un poco diferente a la grabación suya del Story of One Sky, en el sentido de que lo está haciendo más retardando, ¿no? Más dejando como la voz arrastrada, ¿eh? Yo creo que lo mismo, lo está para hacerlo con más intensidad todavía. Es completamente en directo. Y hay que ver la de sensaciones que Dimash transmite. Es increíble. Ay. ¿Habéis visto la facilidad? Estaba abajo, ha subido, incluso da una nota de soprano, en la tesitura de soprano, y otra vez vuelve a la voz del tenor. Y todo con una delicadeza. ¡Wow! Muy, muy bonita. Airea la voz, la vibra, la imposta un poquito, la suelta hacia atrás otra vez, o sea, le quita impostación. Es tremendo, tremendo. Y la sensibilidad que está poniendo en cada una de las notas, yo creo que él, más que cantar esta canción, la reza. Porque es un petitium, ¿no? Que decíamos en derecho, es una petición de paz, ¿no? Es un poco agitar la conciencia y por otra parte te agito para decir, ¡yay! Vamos a por la paz. Increíble.
un hilo de aire. ¿Habéis visto un hilo de aire? ¡Ah! ¿Sabes cómo? Dándolo en esa expresión. Tremenda. We're choosing life. 'Cause we are choosing life. Elegimos vida. Cada una vez que dice elegimos vida, lo está diciendo con un sentimiento y con... Por favor. Not to share again, not to share again, the Lord not to leave again, me atrás de momento, vive ya, walk in the beat. Vale, aquí. Yo no sé si esto está en la otra, pero a mí me ha sonado como muy... como más rockero, ¿no? Como más puesto ahí en una colocación, ¿sabes? Digamos, en su voz masculina, ¿vale? Pero dándole como ese espíritu de rock, ¿no? De pam, 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 fum, fum, fum. Here is my death. Every promise of the edge of your regret. Our future is possible to say. En la voz mixta, ¿eh? Ha empezado a coger fuerza y lo que siempre he dicho en los análisis de Dimas, parece que cuando se pone a tierra, o sea, se arrodilla, le da todavía más fuerza en su voz y en su interpretación, si cabe. ¿Eh? Es una manera de, como, ¡vas!, darle más. Le está dando todavía más fuerza a lo que está diciendo. En el primer momento lo ha dicho más hablado y ahora le ha dado boom, más fuerza todavía. Lo ha hecho en una voz mixta, poderosa, y se ha ido a tierra para hacerlo más potente. Y lo está haciendo completamente en directo. Lo está haciendo completamente en directo, con lo cual pues tiene la fuerza del directo. Mi 5, no sé, está dándole, ya no es cuestión de notas, es cuestión de las ganas con lo que lo dice. Es una canción, iba a decir, es que eso me viene a la cabeza, obra maestra. Es una obra maestra que para mí él tiene mucho de su esencia y tiene mucho de su misión, de lo que él quiere transmitir. Entonces, en estos momentos está dando lo máximo, digamos, en su vocalidad, de fuerza interpretativa, que es cuando utiliza su voz mixta esa, y aparte la ha mantenido durante tiempo, y más, sobrecarga todavía más la interpretación de fuerza. Es tremendo, le da muchísima. Yo pienso que con esta canción tiene como una misión más especial que con todas las demás, porque es suya y es lo que quiere transmitir. Muy fuerte. From wrong to right, 'cause
we are choosing life. 'Cause we are choosing life. En este tipo de vocalización, ¿vale? No la he hecho en plan una voz cubierta, sino más bien una voz descubierta que viene a ser un poco como una llamada, los cantos tribales, étnicos, ¿no? De todas maneras, aquí lo que se le ve claro es la paleta que tiene Dimas de registros, ya no solo de color, porque el color ha sido más o menos el mismo, sino de agilidades, de técnicas vocales, de todo. Y todo lo pone, digamos, al servicio de la interpretación. En este momento ha querido hacer como una llamada, un llamado, con agilidades, con trinos, con de todo. Subiendo, bajando, yendo hacia arriba, y cuando, no sé, pero todo tiene como el sentido, ¿no?, de el estar atrayendo a la gente al rezo, vamos todos a esto. Seguimos. La primera ha sido, digamos, más, parecía como un musulmán o algo así, y ahora evidentemente es la cuestión del budismo, ¿no? El del budismo. Aquí está poniendo religiones, pero él tiene la suya, evidentemente, pero está como un poco haciendo ecuménico, haciendo como la unión entre religiones, porque al fin y al cabo todos somos personas, todos somos humanos, da igual la religión, el país, la edad, el sexo. Al final es un llamado como de almas. No sé, muy grave, muy grave. Qué barbaridad, qué barbaridad. Y te pone todos los pelos de punta. Lo que piensa en su mente lo dibuja con su voz y le da el color. Anteriormente ha sonado también un bom bom, bom bom, bom bom, un corazón. Vuelve el corazón. Ahora cristiano. Esas son las campanas de las iglesias, de las catedrales.
lo que digo, ecuménico, todas las religiones. Celestial, aquí se ha ido al cielo con esa voz de soprano y que te suena tan increíble, ¿no? Está llena de, no sé, de un trocito de cielo, de un trocito de cielo. Sin palabras. No one. Me mato. Me mato. ¡Guau! Me mato. Dimash es más. Dimash es más. Aparte aquí no hay trampa ni cartón. Lo he hecho completamente en directo. Después de ese golpe celestial ha bajado otra vez a la tierra a decir lo más fuerte todavía. ¡Buah! Esta pieza es que yo pienso que no tiene parangón. Esta canción no tiene parangón. Es fabulosa. Es tremenda. Y ya cuando tenía todo el mundo sobrecogido, ha dicho que somos paz, no a la guerra. Claro que sí. Así sea, Dimash, así sea. Bueno, te quedas sin fuerza, de verdad. Así que nada, espero que os guste. Nos vemos al próximo. Muchísimas gracias.